inversa del ¿qué pasó? ¿Qué fue eso? ¿No escuchaste No eso? sé, lo lograste ver, ¿o no? Sí, pero qué raro que haya dicho eso. O sea, yo lo Sí, escuché nomás, ¿tú me lo escuchaste? no, no lo escuché. Sí, qué raro, weón. De Bien. nuevo esa weón. Primera vez que pasa. Em, ya, logaritmo, Démosle. operación inversa de potencia. Ahora vamos a ver por qué. Un logaritmo corresponde al exponente de una potencia. Si el logaritmo de base n con argumento a va a ser igual a c, esto relacionado o visto desde una perspectiva de potencia va a estar como n elevado a c va a ser igual a, siendo el argumento igual al resultado, el, el resultado del logaritmo va a ser igual al exponente y la base va a ser la misma para ambos lados. En potencias y el logaritmo. C va a ser igual a en potencia va a ser igual al exponente y en el logaritmo va a ser igual al resultado. Y el A en potencia va a ser el resultado y en el logaritmo va a ser el argumento. Además, bueno, y esto se lee como logaritmo en base de n de A es igual a C. A y n siempre tienen que ser números reales y positivos. Con n siempre distinto a 1, porque al final un número, porque al final si es que n es igual a 1, entonces a también va a ser igual a 1. Bien, n es siempre positivo. Eso es en verdad lo más clave de esto. Por ejemplo, logaritmo de 4, de base 4, en base a 4, de 64 es igual a 3, ya que 4 elevado a 3 es igual a 64. Bien, acá lo único que se utilizó fue la definición, nada más. Eso. Y esto es para comprobarlo si quieren. Está correcto. Importante, cuando no aparece un número como base, siempre se va a asumir que este va a ser 10. Y es clave, porque por lo general siempre se utiliza este logaritmo cuando no es logaritmo de Euler. Entonces, si nosotros tenemos este ejemplo donde no aparece una base, siempre nosotros tenemos que suponer que es un 10. Entonces, va a ser logaritmo en base 10 de 100 va a ser igual a 2. ¿Y esto por qué es así? Porque 10 elevado a 2 va a ser igual a 100. Si la base del logaritmo es e, el número de Euler, se denomina logaritmo natural y se representa como ln. Eso principalmente. Entonces, siempre que tengamos ln, nosotros vamos a saber que va a ser un logaritmo en base a e. Y como les dije al principio, el logaritmo es la operación inversa de la exponenciación. Nunca he escuchado esa palabra, pero espero que se entienda. ¿Duda hasta el momento? ¿No? Vale. Cualquier cosa Oh, preguntan. claro, por ahora. Sí, cualquier cosa vayan avisando por el chat. Yo estaré atento al chat, ¿dale? Así que cualquier cosa pregunta. Propiedades. Vamos a partir primero con las propiedades como más básicas y después ya con la suma, resta, multiplicación, etc. Logaritmo de 1 es igual a 0.
cualquier número que yo tenga y me dé 1, el resultado va a ser 0. X va a ser todos los reales positivos. No, perdón, todo número entero positivo. Entonces, siempre que yo tenga el resultado de un logaritmo que es 0, el argumento siempre va a ser igual a 1. ¿Y por qué? Hagámoslo con este ejemplo. Por ejemplo, logaritmo en base 3 de 1 es igual a 0. Si lo vemos desde la perspectiva de la potencia, y esto efectivamente es correcto. Bien, esto ocurre porque todo número elevado a 0 siempre es 1, que es lo que le estaba relatando acá. El logaritmo de la base es 1. Entonces, cuando nosotros tenemos que la base es igual al argumento, entonces el resultado siempre va a ser igual a 1. ¿Y por qué? Porque va a ser n elevado a 1 va a ser siempre igual a n. Eso principalmente. Por ejemplo, acá con el 4, 4 elevado a 1 es igual a 4, correcto. Entonces, esto ocurre porque todo número elevado a 1 siempre es el mismo número. Bien, esto la verdad es que era bien intuitivo dentro de todo, porque si se ocupa bien la relación con la potencia, se podría hacer. Sigamos. El logaritmo de una potencia de la base es igual al exponente multiplicado por el logaritmo. Cuando tenemos entonces en los logaritmos que el argumento está elevado a un número, como lo es en este caso, entonces este número se puede pasar multiplicando al logaritmo completo. Ahora, esto también se puede hacer al otro lado, o sea, en este caso lo estamos explicando así, para ese lado, pero también es viceversa. Importante destacar. Bueno, ¿y esto por qué es así? Porque al final va a ser n elevado a x, que es el número que no sabemos, va a ser igual a partido en b, o sea, elevado a b. Y pues, ¿cómo vamos a mostrar esto? Sí, eso es lo que está viendo que el... En teoría esto va a ser n elevado a x, va a ser igual a a. Ah, pero no, es que el B Ahí está... está. Ah, no, claro, el B está levando adentro. Un segundo. Es que está planteado raro. Plantearlo con la X nomás, con la... Como, ¿cómo Sí. se llama? Como el número que queremos Uy, encontrar. nunca me había Es que planteado demostrar esta ecuación. sí, pero sea Pero bueno, pero a ver si yo me acuerdo que era fácil de demostrar. Pero bueno, eso es una propiedad. A esta altura uno claro, ya la da por sentado. sí, uno siempre lo ha presentado y en verdad así se cumple. Cuando lo ve más adelante con ejercicios más difíciles siempre se cumple, así que eso. Ejemplo. Ah, bueno, y bueno, lo puedo mostrar numéricamente, yo creo que va a ser más fácil. Logaritmo de 3. No, vamos a hacer otro ejercicio que sea más simple de ver. Según la propiedad, esto va a ser lo mismo que 2 por logaritmo de 2 en base 2 con argumento 4. Según la propiedad, esto va a ser así. Resolvámoslo. ¿2 elevado a cuánto me da 16? 4. 2 elevado a cuánto me da 4? 2. 2 por 2, 4. O sea, acá tenemos, mediante un ejemplo, la comprobación de que esto realmente funciona. Entonces, ¿qué es lo que hice acá? Planteé este el ejercicio
utilicé la propiedad, bajé el exponente hacia la multiplicación, y me quedó así. Resolví por el lado izquierdo, 4 elevado a 2 es lo mismo que 16, acá lo mantuve igual. Y luego resolví este logaritmo. ¿Y cómo lo resolví? Yo dije, a ver, ¿qué número, 2 elevado a qué número me da 16? Esa es la pregunta de como todos los logaritmos. 2 elevado a qué número me da el argumento. En este caso, 2 elevado a 4 va a ser 16. Por lo tanto, yo tengo que anotar el 4 ahí. Y al otro lado, hice lo mismo, pero para el 4. 2 elevado a ¿cuánto me da 4? 2 elevado a 2 es igual a 4, por lo tanto, me da 2. Mantuve este de acá. 2 por 2, 4. 4 igual a 4. Por lo tanto, se cumple la propiedad. Bien. Logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores. Para Tomás, antes de eso, que esa parte igual es medio complicada. ¿Se entendió, chicos, eso de cambiar el exponente, o sea, de mover el número que está multiplicando y subirlo elevando? ¿Entendió eso? Sí, 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 sí. Estamos, vale. sí, buena votación, en verdad, es peludo. No, ¿No? no se entendió. ¿Qué es lo que Eh, no se entendió, Fran? La verdad, el Fran, en todo caso, es como, es una regla nomás que uno tiene que seguir, ¿no? Es como una especie de fórmula. Si es que tú ves Claro. un número multiplicando un logaritmo, al tiro sabemos que ese número se puede representar sumando. Y que hay que hacer en el cálculo. Ahí, yo caché cómo demostrarlo, Ah, pero de B yo creo por lo que mismo de N de A te refieres a a lo eso. otro. Sí, Ya, eso. perfecto, mira. Según la definición de logaritmo, esto va a ser así. Por lo que acabamos de ver, la definición de logaritmo, esto es así. Entonces, nosotros para establecer esta igualdad, o no establecerla, o encontrarla, em, se hace esto. Y se tiene que resolver esto. Y yo sé que 2 elevado a 4 es lo mismo que 16, por lo tanto, yo puedo llegar y reemplazar. Bien, y ahora que ya tenemos que ambas bases son iguales, yo puedo llegar y decir, ¿sabéis qué? Como estos dos números son exactamente iguales, entonces yo llego y igualo los exponentes. Y así es como llegué que el valor del logaritmo es 4. Por al final, este x de acá, ahí está, ese es el x, así está representado. Entonces, 2 elevado a x me da 16, 2 elevado a 4 me da 16. Y por eso es que puse el 4 acá. Bien. Sí, no. Vale. Logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores. Está enredado el enunciado, pero es más fácil verlo visualmente. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Logaritmo en base n, la multiplicación de dos números va a ser exactamente lo mismo que la suma del logaritmo en base n eh, del primer término más el logaritmo de base n en base n del segundo término. Bien. Ejemplo, logaritmo en base 5 de 3 por 6 va a ser lo mismo que el logaritmo en base 5 de 3 más el logaritmo en base 5 de 6. Vamos a hacer un ejemplo para que lo puedan comprobar. Y también, aunque suene un poco obvio, pero también es viceversa. También es para el otro lado. Exacto. Entonces, que tengo una suma, lo puedo pasar a multiplicación. Logaritmo en base 2 de 4 es lo mismo que 2. Logaritmo en base 2 de 8 es lo mismo que 3. ¿Por qué? Porque 2 elevado a 3 me da 8. Acá, 2 elevado a 2 me da 4. Ahora lo voy a resolver esto al otro lado.
4 por 8, 32. En Ahora, no, dale. Termina eso y dale, después contestamos esa pregunta. dale. 2 elevado a ¿qué número me da 32? El 5. Por lo tanto, me da 5 a este lado. Y como pueden ver, lo resolví de ambas maneras. Acá utilicé la definición de logaritmo y acá utilicé la propiedad. Y como pueden ver, da lo mismo, por lo tanto, está correcto. Y Belén hace una súper buena pregunta, que pregunta si es que el paréntesis hubiera estado elevado. La mayoría de las propiedades que vamos a ver se pueden mezclar. O sea, claro, si es que el paréntesis hubiese estado elevado, se aplica la propiedad que vimos justo antes, de que ese exponente se baja y se multiplica por, en ese caso, paréntesis de logaritmo de n de a más logaritmo de n de b. Haciendo un Mira, si esto paréntesis estuviera así. así, esto va a ser lo mismo que... Claro, eso mismo. Y eso, con la mayoría de las propiedades que vamos a ver en esta clase, todas se pueden, no sé si mezclar es como la palabra, pero todas se pueden utilizar Sí, sí, al mismo tiempo. Que exacto. después vamos a ver de edición. De hecho, ahí está. Buen Eso. adelanto, buen adelanto. Bien. Logaritmo de una división es igual a la resta entre el logaritmo del numerador y el logaritmo del denominador. ¿Cómo se explica esto? ¿O cómo se ve? Logaritmo en base n de a partido en b va a ser lo mismo que logaritmo en base n de a menos logaritmo en base n de b. Ejemplo, logaritmo en base 2 de 7 tercios va a ser lo mismo que logaritmo en base 2 de 7 menos logaritmo en base 2 de 3. Comprobación. Vamos a hacer otro ejemplo. Ya. 2 elevado a ¿cuánto me da 8? 3. 2 elevado a ¿cuánto me da 4? 2. Ahora, como se dan cuenta, tenemos que la base es igual al argumento, por lo tanto, el resultado es 1. 3 menos 2, 1. Está correcto. Bien. Sí, Véanlo, ambas propiedades que vimos, véanlo como la relación inversa. O sea, si es multiplicación, saben que es suma, y si es división, saben que es resta. Y así eso. se acuerdan fácil. Son Eso mismo. eh, como la multiplicación es opuesta a la división, la suma es opuesta a la suma. Y así, o sea, la resta. Y así se van acordando. Estas propiedades son, o sea, las van a ver en todo el colegio y en la universidad las van a seguir Sí, ocupando todo el rato. Así exacto. que estas cosas se quedan en su cabeza, Importante. acuérdensela. Sí, Ahora, importantísimo. el de cambio de base. Esto es una propiedad que yo, en verdad, por lo general lo ocupo, pero siempre es buena saber. Aquí va esto. Logaritmo en base de n de a va a ser lo mismo que el logaritmo en base de m, un m M cualquiera, cualquiera, el que ustedes elijan, esa es la gracia exacto, de esta propiedad. partido en logaritmo de m de n. Al final es lo que yo estaba leyendo acá. Entonces, por ejemplo, podríamos dejarlo como, veamos el ejemplo. Si dejamos el logaritmo en base k, el logaritmo de 3 de x va a ser igual a esto. Que en verdad acá se reemplazó el 5 se puso ahí y el 3 se puso ahí. Entonces, acá los dos números que teníamos se pasaron a... Claro, también puede ser. Mira, vamos a hacer un ejemplo. Claro, o sea, por ejemplo, sí, uno lo hace como a gusto de cada uno, o sea, como a lo que te piden en el ejercicio, ¿cachai? Y uno ahí va viendo qué me conviene para poner y así uno va despejando. Mira, ahí toma, va a ser Miren,
Entonces acá, ¿qué fue lo que hice? Yo tenía este logaritmo, pero yo prefiero resolverlo no con una base 4, sino con una base 2. ¿Por qué? Porque sí. O sea, acá yo escogí el 2. Y si se dan cuenta, acá salió el m de la nada, que es el 2, y puse el 16, que era el argumento, lo puse arriba, y la base lo puse abajo. O sea, ahora vamos a resolver en ambos lados para que se den cuenta que en verdad es lo mismo. Bien. Logaritmo en base 4 de 16. 4 elevado a ¿cuánto? Me da 16. 4 elevado a 2 va a ser igual a 16, por lo tanto, eso se queda así. 2 elevado a ¿cuánto? Me da 16. 2 elevado a 4 me da 16. 2 elevado a ¿cuánto me da 4? Elevado a 2. Bien, sigamos. ¿Dudas con esto? ¿Para qué se utiliza el logaritmo natural? Uy, el logaritmo natural tiene Para mucho todo. uso, Sí. Pero en el colegio sí, pero no se ocupa tanto. sí, no, Así no se que, ocupa tanto. La verdad es que no. Pero es eh, importante saberlo, ¿no? sí. Bueno, después en la universidad van como a entender por qué se llama logaritmo natural y todo eso. Pero Claro, denle más tiempo al adelante. tiempo. Claro. Ecuación logarítmica. Son ecuaciones en las que el argumento de un logaritmo es la incógnita. Para esto debemos dejar logaritmos de igual base a un lado cada uno y luego igualar los argumentos de los logaritmos. Bien, ¿cómo es esto? Voy a ponerlo acá porque la verdad es que está como feo ahí. Esto sería 10 elevado a, vamos a ponerle a, me da x, y acá 10 elevado a me da y. Acá como que lo separé, digamos. Dije, esto va a ser igual a esto, y esto va a ser igual a esto. Y si se dan cuenta, acá tenemos dos ecuaciones, pero tenemos dos términos en común, que sería el 10 elevado a a. Acá yo puse 10 elevado a porque por esto. Ya lo puse como un número cualquiera, no, en verdad no, yo no sé cuánto a. Entonces, cuando tenemos estas dos ecuaciones y nos damos cuenta que este número se repite en ambos lados, entonces yo puedo llegar a igualar esto. Y por eso es que se dice que x es igual a y. Bien. Otra forma de verlo, cuando tenemos solo un logaritmo, es usando la definición del logaritmo y elevando la base al resultado del logaritmo. Esto será igual al argumento. Es lo mismo. La verdad es que de otra forma. ¿Dudas con esto? La verdad es que no sé si lo vean tanto. Yo me acuerdo de haberlo visto tanto en el colegio así. ¿Esta propiedad? Claro, la ecuación logarítmica, Es que no. es como bastante intuitiva, así, como, Sí, no. o sea, no sé si es que ustedes chicos lo ven, pero es como lógico, o sea, 10 elevado a algo es lo mismo que, o sea, no sé, yo veo esa ecuación y se me hace lógico que x es igual a y. No, Claro. no hay Sí, mucho trasfondo detrás, es relativamente básico, así que, no, y además la verdad, exacto. en efectos prácticos, nunca les van a preguntar como qué es la ecuación logarítmica o cómo se ocupa, no, es como para que ustedes tengan el conocimiento, ¿no? Claro. Los logaritmos se pueden simplificar así hasta dejarlos como términos reducibles. No, no es En- como que se simplifiquen, o según sea, yo. de cierta manera no los podéis simplificar como tal, pero podéis, por ejemplo, ocupar propiedades para calcularlos más sencillos, como por ejemplo el tema de cómo cuando está elevado uno lo puede pasar con multiplicación. Si quería Claro, así, como, pero así como para dejarlos irreducibles, no. No que yo sepa, por lo menos, pero me parece vale. bien. Bien.
Entonces, ejemplos de ecuación logarítmica. Log de 10, log en base 10 de x es igual a 3. Entonces, acá tenemos dos formas de hacerlo. El 3 lo vamos a pasar al logaritmo. Nosotros sabemos que 3 es igual al logaritmo en base 10 de 1000. Y por lo tanto, acá, ¿qué es lo que se hizo? Se reemplazó por el logaritmo. Se utilizó este término de acá, se reemplazó y se puso la ecuación. Y luego, por la propiedad que acabamos de ver, es que este va a ser igual a este. La verdad es que no sé si esto se me hubiera ocurrido. Yo al menos no lo haría así. ¿Cómo lo haría yo? De esta manera. Nosotros sabemos que 10 elevado a 3 me va a dar x. Por lo tanto, 100 es igual a x, que fue como se hizo en la forma 2. Para recordar que el argumento del logaritmo siempre debe ser positivo, como la solución es positiva. Y la solución es x igual a 100. Otro ejemplo. Logaritmo de 4x menos 7 es igual al logaritmo de x más logaritmo de 5. ¿Cómo se hace esto? Acá es pura propiedad. Este lado se mantiene igual porque la verdad es que no hay mucho que hacer, ya que hay una resta acá. Si hubiera una división, quizás se podría hacer algo más, pero como no es el caso, no se puede. Entonces, tenemos que ver al otro lado. Logaritmo de en base 10 de x más logaritmo en base 10 de 5. Misma base, por lo tanto, y se está sumando, por lo tanto, yo puedo llegar y multiplicarlos. ¿Qué es lo que pasa acá? Y ahora que ya tengo una igualdad de logaritmos y tienen la misma base, yo puedo llegar y simplificarlos entre comillas y sacarlos de que van a ser una igualdad. Bueno, y una vez que ya se tiene esto, ya se resuelve. Acá, más formalmente, en este caso reemplazamos el valor de x menos 7, en la expresión tendríamos tanto. Y acá se dan cuenta que en verdad esto es para comprobar, en verdad. Ah, mira, no me había dado cuenta de esto, pero sí, toda la razón. Dos logaritmos con argumentos negativos. Esto no puede ser. Por lo tanto, no hay solución. También se dice que está representado por el conjunto vacío del X, o que más bien no hay nada, y se representa por creo que es phi, no tengo idea. No, eso es. A ver. No, eso no era Phi. Phi era. Es que O el si era Phi. profe Sí, no lo puede ser lo Phi. pone así o lo pone así, ¿cachai? Sí, es que es como Phi mayúscula y Phi minúscula. Sí, 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 o pero sea, sí, es Phi. Creo que sí, sí. ya. Entonces acá la respuesta es que no hay solución. ¿Por qué principalmente? Porque acá esto no puede ser. No puede existir un logaritmo de base negativa. Eso solo pasa en la ecuación. Los negativos. Eso solo pasa cuando son negativos. No, o sea, eso pasa Claro, cuando en la ecuación son negativos los argumentos. claro. ¿Se entiende, Gabriela? Vamos a asumir que sí, para seguir. Eso. De ahí no nos preguntáis si es que no. Ya. Vamos a tratar de hacerlo rápido. Así que vamos a hacer esto. No. Este, este, y este. Ya. Eh, Súper corto, tomante decir, pueden ¿Mm? haber base y argumento negativo. Los logaritmos como ¿cómo se llama? Definición. Claro, por definición no pueden tener base negativa. Así que imposible. 10. Dale, chicos. Quiero que hagan el primero.
¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? Pocas respuestas y dirías. A ver, Mm, falso, verdadero. está buena esta pregunta. Sí. Es que creo que mencionamos en potencias. Bueno, después voy a decir Sí, sí, según no yo sí lo soplarla. mencionamos en las Sí, propiedades. sí, para no soplarla. Ya, de bueno. Eso. Bien, Fer Escobar. Bien, bien. Eso sí, para la próxima intenten dejar la respuesta para ustedes hasta que la contestemos nosotros para que para que sus compañeros no, o sea, para que Claro. sus compañeros la alcancen a hacer. Pero bien, Fernanda o Fernando. Por definición del logaritmo, entonces, 5 elevado a x me va a dar un quinto. Y para que esto se pueda hacer, se tienen que tener las mismas bases para poder comparar los exponentes. Entonces, por lo tanto, x es igual a menos 1, tal cual como dijo Fer. Ahora, nos están diciendo que es un número menor que menos un quinto, verdadero. ¿Por qué? Porque menos un quinto es lo mismo que menos 0,2. Y esto efectivamente es mayor que menos 1, o visto de otra manera, menos 1 es menor que menos 0,2. Por lo tanto, esta respuesta es verdadera. Bien, ¿cuál es esta respuesta? ¿Verdadero o falso de la segunda? ¿Está difícil esta parece? Más larga. Sí. Falso. Tenemos un falso. Alguien más falso. Falso. Vale. Vamos a hacerlo. Bien. Bien, bien. A va a ser 2 elevado a... ¿Qué número me da 8? 2 elevado a 3 me da 8. El vero va a ser... Bien, y ahora que tenemos la misma base, podemos comparar los exponentes y vamos a determinar que b es igual a menos 1. Entonces ahora el número a elevado a b va a ser 3 elevado a menos 1, que es 1 partido en 3. Y esto es diferente de menos 3. Por lo tanto está falso. Sigamos. Fernanda no entendió. Tomás, ¿qué no entendiste, Fernanda? Puedes explicar lo último. Ya, mira. Ya, a va a ser igual a... no, esto va a ser así. 2 elevado a es igual a 8. Ahora, ¿qué número? O sea, 2 elevado a ¿cuánto me da 8? 2 elevado a 3. O visto de otra manera,
Por eso yo determino que A es igual a 3. Y hago lo mismo para el B. Y yo logaritmo en base 10 de 0,1. Lo escribo. Lo transformo a potencia. Porque al menos a mí se me hace más fácil transformarlo a potencia. Entonces digo, 10 elevado a B me va a dar 0,1. Ahora, yo sé que 0,1 es lo mismo que 10 elevado a menos 1. Y ahora que tenemos la misma base en ambos lados, yo puedo llegar y comparar los exponentes. Y como acá hay una igualdad, yo digo que B va a ser igual a menos 1. ¿Y por qué esto es tan así? Porque este número completo tiene que ser igual a este número completo. Y una vez que ya tengo que este número acá con este número acá, es decir, las bases son iguales, yo puedo llegar y igualar los exponentes. Ahora, ya teniendo que B es igual a menos 1 y 3 es igual a, entonces yo voy y reemplazo. A elevado a B, 3 elevado a menos 1. Y 3 elevado a menos 1 es igual a 1/3. Ahora, esto va a ser diferente de menos 3. Por lo tanto, la respuesta es falso. ¿Bien? ¿Quedó claro, Fer? Perfecto. Vale, perfecto. Ahora, Ya, ¿cómo esta se...? es la propiedad que vimos hace 10 minutos, así que es aplicar. Exacto. Acuérdense, Dale, los acuérdense. quiero ver, los quiero ver. Sí. Falso. Tomás, ¿estamos haciendo la 3 o la que está en flechita? Que la marqué. La que está con flechita, perdona. Ah, Esta. ya. Yo pensé que estaba haciendo la 3. Aunque saben que sigan haciendo la flechita, la de la flechita, pero igual voy a hacer la otra. Bueno, pero en todo caso, si es que las F son de la siguiente, están correctos. Es falso. ¿Por qué? La 4 es falso. Según yo es verdadera. No, mira el paréntesis. Ah, porque no está elevado al... Tú decís porque no está elevado al... Ya, No, perfecto, sí, de hecho. porque está elevado el logaritmo entero, no está Sí, elevado claro. el argumento. Es falsa. Y al final esto en verdad es lo mismo que esto. Así es. Esa Y esto está es mandada a diferente. hacer para que se equivocara. Ese es el tipo de preguntas que los profes ponen Exacto. para que uno se equivoque. Y esto es diferente, por Porque lo tanto, así es. falso. Y la 3 Tal es como dijo verdadera. Sofía, es verdadera. Así mismo. Bien. Ahora quiero que hagan... Ah, esta de acá. No, esta la voy a hacer yo para que alcancemos a hacer más ejercicio. Vale. Si se dan cuenta, logaritmo más logaritmo de misma base, por lo tanto yo puedo llegar y multiplicar los argumentos. Por lo tanto, esto de acá va a ser lo mismo que el logaritmo de 3 de 5 por 7, que va a ser lo mismo que el logaritmo de 3 de 35. Y esto es diferente del logaritmo en base 3 de 2. Falso. Ya vamos a saltar los demás porque si no, no vamos a hacer ningún ejercicio. ¿Cuál de las siguientes opciones es igual al logaritmo de 24? Bien, acá nosotros no tenemos ninguna propiedad con multiplicación de logaritmos, por lo tanto acá no empezaría a probar porque vamos a llegar a algo que no se puede. O sea, que se puede, pero no algo que manejamos. Acá lo mismo, multiplicación, por lo tanto, esto no se ve bien, esto tampoco. Esta tampoco se ve bien ya que está elevando todo el logaritmo, por lo tanto, tampoco. Esta sí que sí.
logaritmo de 12 más logaritmo de 2. Misma base, que sería 10. Por lo tanto, yo puedo llegar y multiplicar entre los argumentos. ¿Cuál de estas opciones es igual al logaritmo de 24? La D. Y se dan cuenta, acá tampoco, pura multiplicación de lo mismo, y acá no hay ninguna propiedad, por lo tanto, no pinta que estaba bien. Y de hecho era la respuesta correcta, era la D. Bien. Ahora, logaritmo de raíz de 4 y eso elevado a 5. Por propiedad, entonces nosotros vamos a establecer que ya. Esto es lo mismo que 4 elevado a un medio. Por propiedad de la raíz. Y a su vez, esto va a ser lo mismo que el logaritmo de 4 elevado a 5 medios. ¿Por qué? Por la propiedad de potencia de una potencia. El logaritmo entonces de 4 de 5 medios. Ahora, aplicando la propiedad del exponente con la multiplicación en un logaritmo, vamos a obtener esto. Y si se dan cuenta, es igual a b. Bien, voy a ir rápido para que alcancemos el mayor número de ejercicios y al final me pueden hacer las preguntas, ¿ya? Y si no, preguntan igual, ahí lo vemos. Acá, logaritmo de 3a más logaritmo de 1 partido en 3a. Si se dan cuenta, tienen la misma base, la cual es 10, y son ambos logaritmos, por lo tanto yo puedo llegar y juntarlos en la multiplicación. 3a partido en 3a me va a dar 1. Y sabemos que en cualquier momento, cuando tenemos un argumento en un logaritmo igual a 1, siempre va a ser igual a 0 el logaritmo. Por lo tanto, respuesta correcta, E. Digamos, el valor del logaritmo de 2 en base del logaritmo, el valor del logaritmo en base 2 de 4 elevado a 2 menos el logaritmo en base 4 de 2 elevado a 4 es igual a. Ya, miren, acá les recomiendo, veamos cómo sale. Acá no vamos a hacer ninguna propiedad, ya que si se dan cuenta tienen distinta base. Por lo tanto, acá lo que se recomienda es definición de logaritmo. Entonces vamos a tener que 2 elevado a x me va a dar 4 elevado a 2 y 4 elevado a y me va a dar 2 elevado a 4. Hice dos ecuaciones diferentes. Y al final lo que me están preguntando a mí es x menos y. Acá igualo las bases. X entonces es igual a 4. Ahora, igual a las bases. Qué vago. Mismas bases, distinto exponente, y son en igualdad, por lo tanto, y tiene que ser igual a 2. Entonces, si la pregunta es x menos y, va a ser lo mismo que 4 menos 2, que es 2. Bien. ¿Duda hasta el momento? Por ahí, si es que tienen duda, van poniéndola. Si A es igual a 2b, con b mayor a 0, entonces, logaritmo de 2 en base 2 de b menos logaritmo en base 2 de a va a ser igual a, por propiedad, ya que tenemos la misma base,
podemos establecer la siguiente igualdad por la propiedad. Y ahora, si nosotros sabemos que A es igual a 2B, entonces va a quedar de la siguiente manera. B dividido en B se va y queda el logaritmo en base 2 de 1/2. Ahora, 2 elevado a ¿cuánto me da 1/2? Si se dan cuenta, el 1/2 en realidad es lo mismo que 2 elevado, a menos 1. Ahora, ya cuando tenemos las mismas bases y tenemos una igualdad, podemos llegar y comparar los exponentes. Establecemos la igualdad de que x es igual a menos 1, respuesta correcta D. Bien, sigamos. Si se dan cuenta, acá tenemos 3 logaritmos de igual base, por lo tanto se pueden utilizar las propiedades. Vamos a poner estos dos, vamos a partir con estos dos primeros, ya que como son resta y suma, en realidad el orden da lo mismo, uno lo puede hacer como uno quiera, y esto va a quedar así. Y ahora como tenemos espera un segundo. No, miren, me compliqué mucho. Vamos a hacerlo por dónde nomás. En teoría debería dar lo mismo en todo caso. Sí. Debería claro, eso mismo. Ahí está. Respuesta correcta E. Que lo que dice entonces, todos tienen las mismas bases, por lo tanto uno puede llegar y utilizar las propiedades. Dije, primero voy a usar la propiedad entre este logaritmo menos este logaritmo, la cual es la división, y lo otro se mantuvo igual, que sería esto, se mantuvo igual. Luego utilicé la propiedad de la suma entre logaritmos, que es la multiplicación de argumentos, manteniendo la misma base. Y llegué a este resultado. Y esto es lo mismo que la E. Vamos a hacer el último. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Logaritmo de A por B es lo mismo que el logaritmo de A por logaritmo de B. Falso. ¿Por qué? Logaritmo de A por B es lo mismo que el logaritmo de A más logaritmo de B. No por. Por lo tanto, eso es falso. Logaritmo de A más B es lo mismo que el logaritmo de A por logaritmo más logaritmo de B. Falso. ¿Por qué? Logaritmo de A más logaritmo de B es lo mismo que el logaritmo de A por B, no de A más B. Por lo tanto, eso es falso. Logaritmo de A partido del logaritmo de B es lo mismo que el logaritmo de A menos logaritmo de B. Falso. ¿Por qué? Logaritmo de A menos logaritmo de B es lo mismo que logaritmo de A partido en B. Y esto es diferente de logaritmo A partido en logaritmo B. Respuesta correcta, E.
Y con esto yo creo que terminamos por hoy día. Así es, estamos listos por hoy. Voy a mandar el formulario del final de la clase, chicos, y vamos a quedar. ¿Alguna duda? ¿Entendieron todo lo de la clase? Ahí está en el chat. Qué bueno. Qué bueno, pues, chicos. Bueno. Bueno, eso sí, si pueden responder la encuesta, yo me tengo que ir yendo, Tomás. Tengo Dale nomás. un compromiso, pero si te puedes quedar tú un rato más para que vayan llenando el formulario, Sí, sí, obvio. Dale voy nomás. a darte el anfitrión. Y eso, Vale. chicos, nos vemos. Entonces, acuérdense. Quería hacer las celebraciones porque me inscribí. Entonces, voy a hablar con la coordinadora y te voy a pedir que te manden un mail. ¿Puedes mandar tu mail, porfa, Sofi Arias? Yo le paso al anfitrión a hacer. Ahí haría anfitrión, toma. ¿Tú te acordáis de Bueno. parar? Sí. No le llegó, le voy a mandar la clase pasada. Ya, voy a mandarlo de una carrera y ahí me voy. ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que mandar la clase pasada? ¿Potencias? No. Eh, porcentaje, ¿no? Sí, Razones. sí, creo que sí. Razón, proporción y porcentaje. Sí, ese. Segundo. Ya. Ahí está el chat. Ya. Chao, chicos. Y yo creo que Tomás, estamos más o menos listos. Sí. Igual me voy a quedar un rato más por Listo. si tienen alguna duda. Chao, chicos. Chao, Tomás. Nos vemos. Se vemos. Vale, chicos, ¿alguien tiene alguna duda más? Tiene el mismo problema que Sofía Arias. Vale. Fran, mándame tu mail para decirle a la coordinadora. Vale. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? Vale, chao, chao. Yo creo que voy a dejar de grabar.